Cambiar los textos de la Santa Misa, aunque sea un poquito, cambiar la forma de celebrar cierta parte de la liturgia, aunque sea un poquito, cambiar una sola palabra de una fórmula sacramental, solo una. ¿Tiene todo esto alguna importancia? Bueno, nos hemos enterado estos días de que miles de personas que supuestamente fueron bautizadas por cierto sacerdote en décadas, en realidad no están bautizadas. ¿Por qué no? Porque el sacerdote al bautizarlos acostumbró por décadas cambiar una sola palabra de la fórmula bautismal. En consecuencia, esos miles de personas no están bautizados y muchísimos de ellos tampoco están confirmados, aunque el obispo los haya ungido y les haya impuesto las manos. Y muchos de ellos es muy posible que tampoco estén casados por el sacramento. Pudiera ser que alguno tampoco estuviera ordenado al sacerdocio, aunque así lo crean. Una palabra se cambió. Y todo esto sucede. De eso hablaremos hoy aquí, en el Club de los Búhos. ¿Cómo estás? Bienvenido a una emisión más de tu programa, El Club de los Búhos, este programa semanal que se transmite por las noches y en el que reflexionamos acerca de diferentes aspectos, siempre con la óptica de nuestra fe católica. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy delicado, los riesgos de alterar los textos litúrgicos. ¿Qué puede pasar cuando un sacerdote se toma licencias aquí y allá y cambia la forma de celebrar cierto aspecto de la misa o cambia aunque sea una palabra de una fórmula sacramental? Las repercusiones pueden ser muy serias, y por eso vale la pena reflexionar al respecto, reflexionar acerca de las normas litúrgicas acerca de estos cambios y también ser conscientes de las consecuencias que todo esto puede acarrear. Además, es importante que conozcamos el caso que se acaba de presentar en la diócesis de Phoenix, en Arizona, en Estados Unidos, porque las repercusiones son muy serias, los afectados son miles, y así como en este tipo de programas no solemos dar nombres de personas, ni de parroquias, ni de diócesis, ni de lugares, cuando analizamos algún problema, para enfocarnos precisamente en la parte litúrgica, en la parte canónica, en la parte teológica, en todo caso de algún problema, con un propósito más de instrucción que de denunciar. En este caso sí tenemos la obligación de dar el nombre del sacerdote. ¿Por qué? Porque es importante que los miles de personas que fueron bautizadas por él sepan que en realidad no están bautizados. Entonces, sí, el programa, el Club de los Búhos de esta semana, sirve como medio para que al menos alguien por ahí se entere, pueda corregir esta situación cuanto antes. Eso es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Es un tema sin duda delicado, por supuesto que será un tema interesante y también de mucho aprendizaje, y además es un programa que yo sé que va a dejar en shock a muchos de ustedes. El propósito no es que nadie salga molesto, enojado, irritado, no. El propósito es que aprendamos, pero garantizo que es un programa que provocará shock en muchos, porque sin duda que van a empezar a decir, es que así le hacen en mi parroquia, es que así le hace mi párroco, y ahora ¿qué hacemos? Vamos a entender, no sé, el propósito, ya saben, de estos programas otra vez es que crezcamos en la fe, que aprendamos acerca de nuestra fe, en este caso que aprendamos acerca de la Sagrada Liturgia, no buscar confrontaciones, no buscar acusaciones, no hacer señalamientos ni nada. Sí, vamos a tener que hablar de este sacerdote, como les digo, para poder entender el caso, para poder entender todo lo que hay detrás, para poder entender las consecuencias y en todo caso para que si alguien a través del programa, insisto, fue bautizado por el sacerdote, sepa que no está bautizado y que tiene que poner remedio a esta situación, ¿verdad? Pero otra vez el propósito es simplemente que aprendamos y reflexionemos a este respecto. Ya se comienzan a conectar algunos de ustedes. Les comento que no estoy, de hecho aquí el primero de los saludos de María Luisa, que pregunta si sigo en México. Sigo en México y eso está teniendo algunas complicaciones. Hemos estado aquí en casa de mis papás padeciendo con la red. Las últimas noches ha sido un verdadero fracaso. Espero que esta vez nos respete y nos deje
llevar el programa a buen término, porque en verdad que falla mucho y por alguna razón en la noche falla más. Así que ojalá que podamos hacer el programa. Pero sí, aquí sigo todavía en México, de ahí que esté transmitiendo con toda esta oscuridad aquí detrás, pero se ve bonito, ¿no? Como que la oscuridad detrás le da cierto toque de misterio, si no es que de elegancia. José Luis, gracias. Pues, ¿qué crees? Ya por ahí ve el video en Semillas para la Vida, ya hablé del drama que fue que a la mera hora no operaron a mi papá. Problemas y burocracias del Instituto Mexicano del Seguro Social después de 8 meses de consultas, de trámites, de estudios médicos y de todo eso. Un día antes del estudio, de la cirugía, que fue el jueves pasado, vamos el jueves a que le hagan la prueba de coronavirus a mi papá, vamos a que le hagan una última toma de sangre previos a la cirugía, vamos ahí de madrugada, la gente formada con silla de ruedas, con muletas, con bastones, gente enferma que van a operar, todos formados de madrugada en una banqueta con el frío y con la oscuridad. Por fin entran al hospital, les hacen la prueba esta, les hacen la prueba aquella, los lastiman de la nariz, los lastiman del brazo, ya que les dan los resultados, mandan a mi papá en el mismo hospital a que vea al cirujano que lo va a operar al día siguiente, y la gran sorpresa es que ese cirujano ya no trabaja en el Seguro Social, entonces no lo pueden operar como estaba previsto para el día siguiente, y lo mandan a que vea otro cirujano para volver a comenzar todo desde el principio, y le dan cita hasta el 4 de mayo, así que un año perdido, y mi papá mientras cada vez peor de salud. Así las cosas, mi querido José Luis, gracias por preguntar, pero pues eso fue lo que pasó, que al final no pasó nada, qué tragedia. Bien, pues vamos a entrar en materia, porque como les digo, este programa va a estar bueno, va a estar intenso, ¿eh? Van a ver que esto va a ser un programa así de esos que tiene a la gente pegada a la pantalla. Ojalá que, como la otra vez que hablamos de qué hacer cuando los párrocos no te escuchan y se empezaron a conectar los sacerdotes, pues ojalá que también en esta ocasión se comenzaran a conectar los sacerdotes para que vean de qué se trata este programa tan importante sobre este tema tan delicado, los riesgos de alterar los textos litúrgicos. Vamos a comenzar teniendo claro esto. Estas son las normas de la Iglesia. Recuerde el sacerdote que él es servidor de la Sagrada Liturgia y que a él no le está permitido agregar, quitar o cambiar algo por su propia iniciativa en la celebración de la misa. Y fíjense que esto es tan importante que está prescrito por la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium. Es una constitución. ¿Y qué son las constituciones? Son las leyes. Entonces la constitución litúrgica es la ley litúrgica de la Iglesia. Y lo repite después la Instrucción, Redempción y Sacramentum de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Lo recuerda, porque obviamente a muchos se les olvida. ¿Sabes que esa Instrucción, Redención y Sacramentum fue de los últimos documentos que mandó que se inscribieran el Papa San Juan Pablo II poco antes de morir? Porque era tal la cantidad de abusos litúrgicos por todo el mundo que dijo, esto tenemos que ponerle freno. Entonces comisionó nada menos que al cardenal Joseph Ratzinger, que era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que luego fue el Papa Benedicto XVI, ahora nuestro Papa emérito, y comisionó también al cardenal Francis Arinze, que era el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, a que se hicieran cargo de hacer un estudio, que hablaran con todos los obispos del mundo, que se hiciera una relación de los abusos litúrgicos más comunes y que se publicara una instrucción al respecto. Entonces, esa Instrucción, Redención y Sacramentum, que se escribió por orden de San Juan Pablo II, habla precisamente sobre lo que se debe hacer y lo que se debe evitar en la celebración de la Santa Misa. Y podríamos decir que es el documento más firme que tenemos de la Iglesia que habla acerca de los abusos litúrgicos precisamente. Bueno, pues es en este documento que, haciendo eco a esta Constitución, se recuerda que el sacerdote no puede cambiar la misa. Donde cambiar, o sea, puede implicar ponerle de más o puede implicar quitarle o alterarle formas, palabras, gestos. No puede, él solo no puede. A este propósito también, esta instrucción, Redención y Sacramento, en su numeral 59, dice que cese, ordena, prescribe, que cese la práctica reprobable de que sacerdotes o diáconos
o bien fieles laicos, atención animadores litúrgicos y gente que canta en los coros, cambian y varían a su propio arbitrio, aquí o allí, los textos de la Sagrada Liturgia que ellos pronuncian. Cuando hacen esto, convierten en inestable la celebración de la Sagrada Liturgia y no raramente adulteran el sentido auténtico de la liturgia. Redemption y Sacramentum, numeral 59. Fíjate lo que dice, que es una práctica reprobable. Y este descese de la práctica reprobable es así como un basta ya, ¿no? O sea, en este documento escrito bajo la orden de Juan Pablo II, por el mero mero en teología y por el mero en liturgia, Ratzinger y Arinze, después de haber hecho un estudio al respecto. Entonces, este basta ya, claramente a muchos les ha entrado por aquí, les ha salido por acá, o es que a lo mejor ni saben que existe Redemption y Sacramentum y nunca la han leído. Pero fíjate que dice que es una práctica reprobable. No es una mala costumbre, no es un mal hábito. Lo subraya, lo enfatiza, lo remarca, lo resalta. Es una práctica reprobable. Porque fíjate lo que puede pasar, dice, cuando se hace esto, cuando se cambian al antojo palabras aquí o allí, la misa se vuelve inestable. Y fíjate lo que dice después, y no raramente adulteran el sentido auténtico de la liturgia. O sea, se puede acabar celebrando algo que no es, precisamente por cambiar aquí y allí, cuando se les da la gana y como les viene en gana. Y justamente esto fue lo que pasó, o esto fue lo que se informó en la diócesis de Phoenix, en el estado de Arizona, en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues resulta que la diócesis de Phoenix tiene que emitir una notificación para que todo el mundo se entere. Y es por lo que te digo, por lo que en esta ocasión, así como siempre callo los nombres, porque lo que nos interesa es estudiar la materia, en este caso es obligación mía decir el nombre precisamente como alerta. Bueno, resulta que un sacerdote de nombre Andrés Arango, sacerdote de la diócesis de Phoenix, que pertenece a la orden religiosa, a la congregación, a la orden de los eudistas, que es la Sociedad de Jesús y María, renunció a su cargo de párroco en estos días, ahí en la diócesis de Phoenix, tras hacerse saber que miles de personas que bautizó desde que fue ordenado sacerdote hasta el 17 de junio de 2021 no están bautizados. ¿Por qué no? Porque en vez de decir, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el padre Andrés Arango tuvo a bien cambiarle y decir, nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cambió una sola palabra, yo te bautizo, por nosotros te bautizamos. Y con esa sola palabra provocó que en realidad todos los niños y niñas que según él bautizó no estuvieran bautizados. El sacramento del bautismo para esos miles fue inválido. El problema es que ¿cómo iban ellos a saber, a no ser que supieran liturgia bien? Y ahí está la razón de por qué tenemos que saber liturgia todos. Imagínate que tú eres papá o padrino y llevas a un niño a bautizar y te sale con eso el padre, en ese momento le dices, padre, lo tiene que decir bien porque si no, no es por lo que todos tenemos que saber. Saber liturgia no es obligación solo de los sacerdotes, son los que mejor que nadie la tienen que saber porque son ellos los que celebran. Pero aquí está la prueba de por qué nosotros también tenemos que sabernos bien nuestros sacramentos. La teología del sacramento, la celebración del sacramento, la liturgia del sacramento, los cánones del sacramento, todo lo tenemos que entender. Y obviamente las consecuencias, las gracias que se reciben, cómo hacer vida esos sacramentos. Pero la parte litúrgica es importante saberla, ahí está precisamente, porque si uno de estos hubiera sabido, en ese momento dice, padre, yo creo que aquí no, o si hubiera quedado con la duda, hubiera hablado con un obispo y pues sabes que no, y esto, si alguien habla con el obispo desde antes, esto se hubiera parado desde antes, no apenas. Lo que no sé es cómo se enteraron de que esto no era válido. Puede ser porque
Fíjate, hace 2 años en Semillas para la Vida, yo di una noticia similar. Resulta que un sacerdote está celebrando algún aniversario, probablemente aniversario de cuando lo bautizaron, porque cumplió años, no sé qué número de años cumplió, que entonces su mamá le mandó el video de cuando lo bautizaron con motivo de esa celebración. El padre se pone a ver el video de cuando lo bautizan y se lleva la sorpresa de que cuando lo bautizaron, el padre que lo bautizó, creo que fue un diácono, fue un diácono. El diácono le sale igual. Nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces se da cuenta de que no está bautizado. Lo consulta con los superiores con el obispo. Sorpresa, no estás bautizado. En consecuencia, tampoco fue válida tu confirmación. En consecuencia, tampoco fue válida tu ordenación diaconal. En consecuencia, tampoco fue válida tu ordenación sacerdotal. Entonces, ¿qué crees? Que ni estás bautizado, ni estás confirmado, ni eres diácono, ni eres sacerdote, ni eres hijo de Dios. No estás bautizado. Entonces, con eso, pues igual, la notificación que todas las personas que este diácono se hubiera bautizado de los años tales a tales no estaban bautizados y no estaban confirmados y probablemente no estuvieran casados. ¿Te das cuenta? Todo lo que se provoca por cambiar porque le da la gana una sola palabrita, una sola palabrita. En ese caso del sacerdote que no estaba ordenado, pues imagínate después. Todas las misas que según él celebró no fueron tales. Y toda la gente que estuvo yendo por algunos años, porque creo que era un sacerdote relativamente joven, pero toda la gente que hasta ese momento estuvo yendo a misa con el padre, nunca comulgó, siempre estuvo nada más comiendo pan y vino. Acá en Estados Unidos, que antes de la pandemia se daba la comunión bajo las dos especies, pues él les daba pan y vino, no les daba el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué no? Porque como no era sacerdote, no estaba realmente confeccionando el sacramento. Por más que hiciera los gestos, siguiera el rito, repitiera la fórmula, no, si no es sacerdote no puede consagrar, entonces no hubo misas, no hubo misas. ¿Te das cuenta de todo lo que se provoca por el capricho de alguien que olímpicamente le cambia una palabra a una fórmula que ahí está escrita? O sea, ¿para qué le cambia si ahí está escrito? Eso es lo que pasa por creerse más que la iglesia. Eso es lo que pasa por creerse más que la iglesia. ¿Qué se hizo con ese sacerdote? Pues de inmediato entonces, ya habiendo sabido esto, bueno, pues ahora te bautizamos, te confirmamos y te volvemos a ordenar. Y asunto que se arregló. Pero ¿y los miles que ni enterados están de que esto pasó? Y es que fíjate que esto es lo que nos deja ver clarísimo que los sacramentos son reales, no son un concepto, son reales. Y son tan reales que o se celebran bien o no existen. Puede ser esto precisamente. Puede ser que por no celebrarse bien no existan. Bueno, pero ¿qué culpa tiene la gente? Pues ellos qué iban a saber. Si ellos no saben, pues ya están bautizados, ¿no? Bueno, si se mueren sin saber, pues claro, están bautizados de deseo. Pero el problema otra vez es que los sacramentos confieren gracias, son reales, y entonces confieren gracias. Y si no te bautizaron, no las recibes. Ni eres sacerdote, ni profeta, ni rey, ni con lo que implica. Y tampoco te confirmaron. Y no recibiste las gracias propias del sacramento. Y luego ahí vas y te casas, quién sabe si tu matrimonio fue válido. Ahí es más problemático con el matrimonio saber si fue válido o no. Y en ese caso, lo que se le está pidiendo a todas las personas afectadas es que vayan al tribunal eclesiástico de donde vivan para poder ver si realmente están casados o si tampoco. Y ahí ves cómo el que lo ordenaron diácono y luego sacerdote, pues el que iba a saber el qué culpa tiene. Pero es que no es cosa de buena intención. Pues yo tenía la intención de bautizarme, yo tuve la intención de confirmarme, la intención de ordenarme, la intención de celebrar la misa. Entonces, ¿qué no tan buenas intenciones tuve que este pan y este vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo? Pues no, no. Porque otra vez, los sacramentos no son conceptos. Si fueran conceptos, quizás dependerían de una buena intención. Esto nos deja ver lo reales que son. ¿Qué hay con este padre? El padre, obviamente, tuvo que poner un sitio, una página web especial en el sitio de la diócesis de Phoenix. Se tuvo que poner este sitio donde viene. Fíjate todas las preguntas, ahora que las preguntas más comunes que se derivan para el que está afectado por esto.
¿Quién es el padre Andrés? ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Qué le va a pasar al padre Andrés? Si el padre Andrés en realidad no me bautizó, pero me dio otros sacramentos, ¿tengo que hacer algo? ¿Qué está haciendo la diócesis para resolver esta situación? ¿Por qué es el bautismo tan importante? ¿Qué dice el Vaticano acerca de las palabras que se tienen que usar para el bautismo? Fíjate que esto también lo dije en Semillas para la Vida en su momento, hablé al respecto. Como esto está pasando mucho, que le quieren cambiar el yo te bautizo por el nosotros te bautizamos, claro, pues es que somos asamblea y agárrense de las manos y todos acá, todos hay que ser inclusivos y todo eso. Pues entonces todos te bautizamos, yo sacerdote y tus papás y los padrinos y los invitados, todos te bautizamos. Por eso es que el problema es que tantos lo están haciendo que entonces mira, le preguntaron al Vaticano que aclarara si era válido o no. ¿Qué le tienen que preguntar? Pues si ya saben que no, pero a lo mejor lo hacen precisamente para que le envían la duda, quizás la duda, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, para que entonces con toda su autoridad lo deje más que claro, para que entonces ya todo el mundo entienda que así es o que así no es. El caso es que se le preguntó a la congregación en 2020 y en 2020 la congregación tuvo que emitir un documento en el que dijo con todas sus letras que la fórmula nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no corresponde al sacramento del bautismo, entonces no estás bautizado, es un sacramento inválido. La única fórmula correcta es yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quien te bautiza no es toda la comunidad, el que te bautiza es Cristo Jesús. Al igual que en los otros sacramentos, el que lo celebra es Cristo Jesús, no la comunidad, y lo hace Jesús a través del sacerdote o del diácono en el caso del bautismo, que el diácono también puede bautizar. Es por eso, por lo que la única fórmula válida es yo. Acuérdate que el sacerdote actúa in persona Christi y el diácono también cuando está bautizando. Entonces, si es así, tiene que decir la fórmula yo te bautizo, porque es Cristo el que está hablando a través del sacerdote. Y cuando le cambia a nosotros, ya no es el bautismo, porque ya no es Cristo. O es Cristo o es Cristo, si no, no hay tal. ¿Ves? Es por lo que importa, una sola palabra, date cuenta de esto. Y la congregación tuvo que responder esta pregunta, oye, pues que no es así como de introducción al seminario, o sea, pero fíjate, además de estas preguntas, ve toda la duda que le puede generar a una persona. En fin, vienen aquí una serie más de preguntas para entender acerca del bautismo, ¿no? Pero, por ejemplo, dice, ¿y cómo sé si el padre me bautizó o bautizó a mi hijo? Porque qué tal que a lo mejor yo no sé, no conozco no tengo mi fe de bautismo, y ahora cómo le hago para saber, yo viví en tal ciudad cuando él era sacerdote, qué tal que él me bautizó. Ahí viene qué tienes que hacer. Una pregunta que dice, y ahora me tengo que volver a bautizar, ¿tengo forzosamente que usar los mismos padrinos? Obviamente la respuesta es no, porque pues no estás bautizado, te vas a bautizar apenas, entonces no tienes que usar los mismos padrinos, sino si ya no viven, si puedes escoger a los que quieras. Pero todo esto son dudas ahora que se generan precisamente con esto. Me tengo que ir a confesar, esto afecta mi primera comunión o la primera comunión de mi hijo, ya no puedo comulgar, pues no, hasta que no te bautices, o sea, ¿ves todo? Esto afecta a mi matrimonio. Y ahí es un caso más complejo que tienes que ir con el tribunal eclesiástico. Todo lo que se provoca por el chistecito de cambiar. Yo hace 2 años, cuando hablé de lo del diácono, yo decía, ¿cómo me encantaría entrevistarlo para decirle, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Ya lo que provocaste con tu chistecito, dinos ahora qué piensas. ¿Qué hace el párroco? El padre Andrés Arango, pues renuncia y pues sale con su carta pidiendo perdón, ¿no? Oye, pero es que esto no es para salir con ay, perdón. Cuando afectas a miles de personas en algo tan trascendente como su fe, como su relación con Dios, la única forma de ser hijo de Dios es recibiendo el sacramento del bautismo. Ay, perdón. ¿Cómo? Es una responsabilidad bien grande. Y todo por cambiar una sola palabra por capricho, porque se le dio la gana. No se vale. El padre Andrés Arango, fíjate, y digo esto precisamente, la información está aquí publicada en la página de la diócesis, pero fíjate que ponen ahí su currículum. Fue director del seminario en la diócesis de São Salvador da Bahía, en Brasil. Director del seminario. Y no se sabía cómo celebrar el bautismo, el sacramento del bautismo. ¿Y sabes qué es lo malo?
que, como expliqué ya una vez por aquí, muchos de los sacerdotes reciben una formación muy elemental litúrgica y después todo lo aprenden al estilo maestro-aprendiz, copiándole a mis superiores en el seminario. Como veo que ellos lo hacen, lo hago yo. Y muchos de los malos hábitos litúrgicos se deben ni siquiera a que alguien le dijo en un salón de clases, así hazlo, sino que ellos veían que así lo hacían sus superiores, ellos llegan y lo hacen igual. Y hoy vamos a hablar de cosas así, que te vas a quedar impactado porque vas a decir, esto no es posible, es lo que hemos estado haciendo en la misa y no deberíamos hacerlo. Voy a darte al rato un par de ejemplos muy típicos que se deben precisamente a eso. Entonces, cuando eres el director del seminario y sales con esto, imagínate los malos ejemplos litúrgicos que no le habrá dado a quién sabe cuántos seminaristas. Luego fue profesor en la universidad en Salvador, en Brasil. Luego fue párroco también allá. Luego fue director del Centro Newman, este apostolado de los dominicos que tienen en las universidades acá en Estados Unidos. Luego estuvo en la parroquia de San Jerónimo en Phoenix de 2005 a 2013. Fue vicario parroquial en la parroquia de Santa Ana en Gilbert, también en la diócesis de Phoenix, de 2013 a 2015. Luego fue administrador parroquial en la parroquia de San Gregorio en Phoenix, de 2015 a 2017, y últimamente párroco de esa misma parroquia de San Gregorio en Phoenix, de 2017 a la fecha. Si fuiste bautizado por el padre Andrés Arango, después del 17 de junio y hasta la fecha sí estás bautizado, porque fue cuando se le dijo que dejara de hacer eso y entonces ya lo empezó a hacer bien. Pero si lo hiciste antes, pues ¿qué crees? Que no estás bautizado, ¿ves? Entonces, pues ahí está claramente la realidad de lo que dice la redención y sacramento. Con esta práctica reprobable de que los sacerdotes o diáconos, y aquí ya te hablé de lo que hizo un sacerdote y un diácono haciéndole exactamente lo mismo, con estos cambios adulteran el sentido auténtico de la liturgia. Y aquí, al grado de que adulteraron un sacramento a tal punto que el sacramento ni siquiera existió. ¿Te das cuenta? Es realmente serio este asunto. Porque además, imagínate, si se le envió esa dubia a la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues imagínate entonces cuántos más no han hecho lo mismo, al grado de tener que preguntarle al Vaticano, oye, ¿se vale esto o no? Entonces, ¿quién sabe cuántos más han hecho lo mismo? Y que en consecuencia, quién sabe cuántos miles de católicos no están bautizados, ni confirmados, ni a lo mejor ni casados, y también ni ordenados. Porque le cambia una palabra, que tiene una palabra, ¿te das cuenta? Vamos a ver algunos ejemplos cotidianos, contemporáneos. Y bueno, vamos a ver uno. Antes de hacer una pausa, vamos a ver uno que está siendo hoy por hoy muy común. El credo. ¿Te ha tocado que vas a misa y acuérdate que el credo no se reza siempre, ¿verdad? Entre semana no se reza el credo. Pero te ha tocado que en el momento de rezar el credo, en vez de rezar el credo, el sacerdote te empieza a interrogar. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y la gente responde, sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo? Sí, creo. Vamos a ver cuáles son las formas de hacer la profesión de fe. Esto que te estoy mostrando está tomado del misal romano, tal cual. Dice, la rúbrica número 18. Acabada la homilía, si la liturgia del día lo prescribe, pensemos que es domingo, se hace la profesión de fe, 2 puntos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Es decir, todo el credo niceno-constantinopolitano, que como sabes, se llama credo niceno-constantinopolitano porque todo lo que dice se estructuró, se armó en el concilio de Nicea primero y después en el de Constantinopla, Nicea y Constantinopla, niceno-constantinopolitano. Es la primera opción. Como es la primera opción que aparece, pues se entiende que es la más habitual. Después, una vez que el misal termina todo el texto del símbolo niceno-constantinopolitano, aparece otra rúbrica, la 19. Para utilidad de los fieles, en lugar del símbolo niceno-constantinopolitano, la profesión de fe se puede hacer especialmente en tiempo de Cuaresma y en la cincuentena pascual con el siguiente símbolo llamado de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, el credo corto, el credo de los apóstoles, ¿no? El corto. Bueno, después de que en el misal aparece el texto del símbolo de los apóstoles, así termina. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y viene la siguiente rúbrica, la 20. Después se hace la plegaria universal u oración de los fieles. Si te fijas, no hay ninguna rúbrica que diga, si el celebrante lo considera oportuno, hace la profesión de fe en la forma de un escrutinio y pregunta a los fieles, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? No, no hay tal, no existe el escrutinio. Eso solamente sucede en la Pascua, en la solemne vigilia pascual. Y ahí porque estamos renovando nuestras promesas bautismales. Pero en las misas donde se reza el credo, o se reza el símbolo niceno-constantinopolitano, el credo largo, o se reza el símbolo de los apóstoles, el credo corto. Pero en ningún lado dice que se haga un escrutinio. Hacer el escrutinio es un abuso litúrgico. Es que así lo hace mi párroco, es un abuso litúrgico. Es que así lo hace mi obispo. Yo lo he visto, sí, hay obispos que así lo hacen. Es un abuso litúrgico. No hay tal. Sabes que conozco un sacerdote que el otro día tenía una plática aquí con mi papá al respecto, y luego tuve una plática con uno de mis profesores de liturgia de la Universidad Pontificia de México. Hablamos sobre este caso, de cómo un sacerdote que conozco hace el escrutinio, pero ni siquiera pregunta, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo? No. Haz de cuenta que si en la homilía predica y dice que en la homilía que Jesús es el buen amigo que siempre está presente en los momentos de incertidumbre, que es el Jesús que nos levanta cuando nos caemos, que es el Jesús que nos alienta cuando titubeamos, que es el Jesús que nos fortalece cuando somos débiles. Y esa es su homilía. En el momento del credo, la forma como hace el escrutinio es, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. Pero en vez de decir, ¿creen en Jesucristo, en el Hijo, en el luz de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero? Lo que pregunta es, ¿creen en Jesucristo, el que es nuestro amigo, que nos fortalece en los momentos de debilidad, que nos alienta cuando titubeamos, que nos consuela cuando estamos tristes? Y la gente responde, sí, creo. Ese no es necesariamente el Cristo en el que creemos. El credo está perfectamente establecido. Ese principio lex orandi, lex credendi, lo que rezamos es lo que creemos, parte precisamente de esa realidad litúrgica, en lo que las oraciones de la liturgia dicen es precisamente lo que es nuestra fe. Lex orandi, lex credendi, lo que rezamos es lo que creemos. Y el credo por excelencia refleja esto. El credo es una afirmación de lo que creemos en forma de una oración. Y en ningún lado el credo dice que creemos en un Jesucristo que es nuestro amigo, que nos alienta en los momentos que titubeamos. No, son composiciones poéticas del sacerdote que así le hace. Un súper abuso litúrgico. Y lo que comentaba yo con mis papás y lo que comentaba con mi profesor de Sagrada Liturgia, que es una eminencia en el tema, era, al padre conocemos que es un sacerdote súper entregado, que siempre está ahí para el que lo necesita, que es de los mejores consejeros morales y espirituales que te puedes encontrar. Nadie podría dudar de su amor a Cristo, de su amor a la iglesia, de su amor a los fieles, de su amor a sus feligreses, de su entrega. Nadie podría dudar. En términos generales, es un gran sacerdote. ¿Y por qué comete un abuso litúrgico de este calibre? Porque recibió una formación litúrgica pésima. Y porque probablemente aprendió esto en esta modalidad de maestro-aprendiz, siendo acólito, a lo mejor así le decían los otros padres maestros de su seminario, y pues él aprendió y vino acá y salió con lo mismo. El problema es que precisamente por hacer eso de lo que hace la mano hacia atrás, esto de cambiarle a nosotros te bautizamos, ¿por qué es que tantos lo han hecho? Hubo un audaz que se le ocurrió hacer el cambio y hubo otros que dijeron, oye, qué buena idea, voy a hacerle igual. Y por copiarle al que tuvo esa brillante idea,
ve ahora lo que ha pasado y ve las consecuencias. Lo que habla de la necesidad, de la exigencia de que los sacerdotes, de que los seminaristas y los sacerdotes reciban una buena formación litúrgica. Que ve las consecuencias que puede tener un cambiecito que pareciera de nada. Y te digo, a lo mejor con esto dijiste, ay, pues es que así le hacen en mi parroquia. Vamos a hablar acerca de algo parecido que pasa con el saludo de la paz en tiempos de pandemia. De eso hablamos al volver de esta pausa. Hola, te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Estamos en el mes del amor y por esa razón te invito a que reflexiones conmigo acerca de la más grande bendición que Dios nos ha dado después de la vida, la capacidad de amar y también lo hermoso que es poder ser amados. Para eso te invito a que descargues mi conferencia Si no tengo amor, nada soy. Se trata de una reflexión bíblica sobre el himno al amor que compuso San Pablo y que escribió en su primera carta a los Corintios. Si no tengo amor, nada soy. Es una conferencia que, según el público que ha asistido, es la más conmovedora de todas mis conferencias porque les ha tocado el corazón. Es una conferencia ideal para toda persona que ama a alguien más, o sea, para todos, para los enamorados, para los esposos, para los padres, pero también para los hijos, para los hermanos, incluso para los amigos. Si no tengo amor, nada soy, nada. Lo que le da sentido a nuestra existencia es el amor. Reflexiona pues conmigo acerca del amor en este mes del amor. Visita nuestro sitio semillasparalaVida.org y descarga esta conferencia. No te vas a arrepentir. Apasionate por nuestra fe. Estamos de vuelta aquí en el Club de los Búhos y antes de continuar vamos a ver los saludos y comentarios que nos están dejando por aquí. Alicia, una pregunta, ¿se tiene que volver a bautizar o solo se corrige la fe de bautismo? Pues es que no hubo bautismo, Alicia, ese es el problema, que no están bautizados, no están bautizados. El bautismo fue nulo, no están bautizados y los que supuestamente se confirmaron tampoco. Tienen que ir y tienen que bautizarse. Pero fíjate, otra complicación, ahí te va. Fíjate que lo que dice el comunicado de la diócesis es que los que fueron bautizados por este sacerdote hasta junio 17 de 2021, se presume que no están bautizados. Eso complica más las cosas. ¿Por qué? Porque qué tal que en todas estas décadas que estuvo bautizando gente el sacerdote, su gran costumbre era decir nosotros te bautizamos, pero qué tal que en algunas de esas sí dijo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en los pocos casos que lo pudo haber hecho bien, esos pocos sí están bautizados. ¿Y qué tal que yo fui de esos pocos? Y sí estoy bautizado y ahora me salen con que a lo mejor no, pero a lo mejor sí. Y el bautismo es un sacramento que imprime carácter. Entonces, igual que la confirmación, igual que el orden, no lo puedes recibir más que una vez en toda tu existencia. Te quedas bautizado por toda la eternidad. No te pueden bautizar dos veces. Entonces, ¿qué tal que sí estoy bautizado? Porque qué tal que cuando me bautizó a mí sí lo dijo bien. Y ahora para saber si yo fui de los pocos que lo dijo bien, aunque lo más probable es que no, entonces, ¿qué se hace? Cuando alguien no está seguro de si está bautizado o no, entonces se tiene que bautizar lo que se conoce como bautismo bajo condición. Bautismo bajo condición, porque te digo, no se puede repetir. Entonces, lo que se tiene que hacer es que va la persona a bautizarse bajo condición y el sacerdote o el diácono, al bautizarlo, le tiene que decir, si acaso no estuvieras bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, pues si acaso no lo estuvo, ahora sí lo está. Y si sí lo estuvo, entonces este ya no cuenta. Por eso, si acaso no estuvieras bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautismo bajo condición. Por eso es que no afirma categóricamente la diócesis de Phoenix que todos ellos no están bautizados, sino que se presume que no están porque es lo más probable, porque lo más habitual para este sacerdote era usar la fórmula equivocada. Nosotros te bautizamos. ¿Ves toda la complicación que trae todo esto? Y claro, no faltará el que, no, a mí ya me bautizaron, yo ya no, yo ya sí me quedo. Dios me ama, Dios me ama. Por no entender el sacramento,
por no entender que es de verdad, que no es un concepto, que te confiere gracias, que te confiere obligaciones, que te confiere ministerios, sacerdocio, profecía, realeza. Pero el problema con esto es que habrá gente así que, yo ya, ¿no? Como lo que les conté aquí una vez de la confirmación inválida que celebró un párroco, que tuve que reportar a la arquidiócesis y que todo se corrigió, pero que hubo personas que, no, ya mi hijo ya lo confirmaron, yo ya no voy a pagar otra fiesta, yo ya quise, así que se quede, al fin que Dios lo ama. Son tantas las consecuencias detrás de esto. Luego nos saluda Eduardo, en mi parroquia ahora mismo lo hizo así, en forma de pregunta. Pues ahí está, es un abuso litúrgico, Eduardo. No existe tal escrutinio. Ahí están en el misal las únicas formas. Y como veíamos que dicen las normas, los sacerdotes no pueden agregarle lo que quieran a la Santa Misa. Veíamos clarísimo que es cuestión incluso de la misma constitución litúrgica. Recuerda el sacerdote que él es servidor de la Sagrada Liturgia y que a él no le está permitido agregar, en este caso, agrego el escrutinio. No puedes. No tienes autoridad para hacerlo, no tienes facultad para hacerlo. Es un capricho tuyo, es un abuso litúrgico. Kena nos dice, qué importante saber, apenas entré de lectora y no he llevado ninguna formación porque me tocó lo de la pandemia y me compré el libro Liturgia Romano. Pues mucho tienes que formarte, Kena. Es una responsabilidad tremenda pararte a proclamar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No es un texto que estás leyendo, estás proclamando la palabra viva de Dios mismo. Y lo haces desde un ambón. Esa palabra que lees tiene un carácter sacramental, por eso se lee desde un lugar sagrado que es el ambón y no desde tu banca, por ejemplo. Entonces lo que tienes en manos y lo que tienes en tu boca es la palabra de Dios, que ha resonado por miles y miles de años. Y cuando tú te paras a proclamarla, esa palabra viva de Dios, que ha resonado por miles y miles y miles de años, en ese momento va a resonar a través de tus labios. Imagínate la responsabilidad que tienes, Kena. Lo que habla de la necesidad tremenda de una buena formación. Habla con tu párroco y que te provea de todos los medios, porque tienes que estar bien formada para algo así. Vamos a continuar y para ello vamos a hablar ahora de otro aspecto del que se abusa litúrgicamente, yo diría que a más no poder, sobre todo en este tiempo de pandemia. Y que todo parte nuevamente de la libertad que se toma un sacerdote para hacer lo que él cree. No tengo duda en el caso del saludo de la paz, que lo que se haga mal, se haga con el afán de desobedecer. Lo que estoy seguro es que al menos en casi todos los casos, se debe a ignorancia litúrgica. Buena intención más ignorancia. Buena intención más ignorancia puede ser error litúrgico, una chapuza. Deliberadamente hacer algo que está prohibido, eso sí es un abuso a fuerzas. Cuando deliberadamente haces algo que no debes, eso es forzosamente un abuso. Pero lo que es un hecho es que un error puede convertirse en un abuso, sobre todo si sistemáticamente cometes ese error. Oye, te equivocas tanto que ya abusas, ¿no? Es un abuso litúrgico. Y cuando tienen las consecuencias de esto, imagínate este sacerdote o cualquier otro que salga con eso del bautismo y de que echó a perder todo para todos. Y sale luego con su, ay, perdón. Si alguien que sale con el, ay, perdón, es que no sabía, oye, ¿cómo no vas a saber? No lo estás leyendo. Y precisamente por eso está escrito, por eso los sacerdotes no dicen la misa de memoria, por eso van leyendo el texto del misal y van leyendo las rúbricas, esas notitas rojas que aquí te aparecen en las pantallas que te voy mostrando. Esas notas rojas son las rúbricas. Y ahí es lo que van diciendo. ¿Cómo hacen? Si se inclinan o no se inclinan, cómo ponen las manos, si hacen una genuflexión. Todo viene en las rúbricas. Entonces lo van leyendo y claro, el que no lo lea en la carrera tiene tiempo perfecto de ir leyendo y recordando todo lo que tiene que hacer, cuando impone las manos, cuando bendice, cuando hace la genuflexión, cuando eleva. Todo, ahí viene todo. Entonces ahí viene todo. ¿Qué tienes que cambiarle cuando ahí viene todo? Entonces, así como que decir es que no sabía, pues es difícil, pero bueno, concedámosle a los sacerdotes el beneficio de la duda, pensemos que tuvieron una mala formación litúrgica y que no es por desobedientes y que lo hacen con buena intención. Es el saludo de la paz. La cuestión es que con la pandemia, y claro, la cosa ha ido cambiando porque cada vez más
pues las personas más se han vacunado, en fin, entonces se ha ido aumentando la inmunidad, cada vez más personas pueden entrar a las iglesias, todo esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el contacto físico, tú no sabes en la misa, imagínate que llega una persona, porque yo a veces no entiendo, te toman la temperatura para que entres en algunas iglesias, no en todas, ¿no? Y depende del país, de la diócesis, en fin. Llegas y te toman la temperatura. ¿Qué tal que eres asintomático y estás contagiado? Aunque te tomen la temperatura, si estás contagiado y eres asintomático, entras con el virus y puedes contagiar. ¿Qué tal que te contagiaron ayer? En lo que se cultiva el virus y empiezas realmente a sentirte mal, a lo mejor pasan 2, 3 días. Te contagiaron ayer, hoy no vas a presentar síntomas, pero ya traes el virus. Y te toman la temperatura, pues ahí vas a meter el virus por mucho que te tomen la temperatura y pases. Tú no sabes si la persona que está sentada delante de ti es asintomática, todavía no se le manifiesta y está enferma, ¿no? Y tiene el cubrebocas perfecto. Pero ¿qué tal que en una de esas se tallan los ojos y las lágrimas y por ahí y ya se quedó aquí contagiada? O que de repente le incomodó el cubrebocas y se lo ajustó y todo eso y ahí alguna partícula del spray que emitimos y se contagió la mano. Viene el momento del saludo de la paz. Entonces te volteas y le das el saludo de la paz a alguien con un apretón de manos y ahí se lo pasaste al otro y lo contagias. Entonces, para evitar ese contacto, pues muchos sacerdotes han venido con que dense la paz pero sin dársela, ¿no? O sea, no se toquen. Y entonces empezamos a ver cosas del estilo de que la pase contigo, que la pasa. No somos hippies, somos católicos. ¿Qué es esto? No somos hippies, entonces ¿para qué le hacen así muchos? Ahora espérate, porque ahí te va otra que se ha vuelto muy común, muy común. Voltean la gente a verse unos a otros y le hacen así. ¿Cuál es el problema con esto? Esto no somos hippies, es la misa de los católicos. Y esto no es un gesto católico. Eso es el saludo hindú que se conoce como Namaste. Namaste es una palabra que viene del sánscrito y que significa yo me inclino ante ti, te hago una reverencia. Es una forma formal, cortés, si tú quieres, respetuosa, si tú quieres, de saludarse y despedirse entre los hindúes. Namaste. Y ahora, ese gesto, que no es católico, ¿en cuántas misas no lo hacen como signo de la paz? Para no tocarse. Cuando en realidad el misal es clarísimo en lo que se debe hacer en circunstancias como la que estamos viviendo. ¿Qué es lo que dice el misal? En cuanto al signo para darse la paz, o sea, la forma de hacerlo, el signo de la paz es la forma de hacerlo. En cuanto al signo para darse la paz, establezca el modo la conferencia de obispos con el reconocimiento de la sede apostólica, según la idiosincrasia y las costumbres de los pueblos, y todos según la costumbre del lugar se dan la paz. El sacerdote da la paz al diácono o ministro. Esto está prescrito por la Instrucción Redemption y Sacramentum número 72 y también por la Instrucción General del Misal Romano en el número 82. Entonces, ¿qué dice aquí? La forma, el gesto, el signo para darse la paz. ¿Quién tiene que establecer de qué forma se hace? La conferencia de obispos, no el sacerdote celebrante. Entonces, el sacerdote celebrante no está facultado para decir, dense un saludo de paz simplemente verbalmente, volteándose unos a otros a decirse, o haciéndole así o haciéndole así. El sacerdote no puede. En todo caso, el que tendría que hacer ese cambio es la conferencia de obispos. Y fíjate lo que dice ahí, o sea, si la conferencia de obispos manda un comunicado, una circular a todas las parroquias de la diócesis y dice, durante el tiempo de la pandemia, el signo de la paz va a ser juntando las manos y haciendo una reverencia, bueno, pero resulta que para que la conferencia de obispos pueda hacer una indicación de esas, ¿qué es lo que dice la norma?
establezca el modo la conferencia de obispos con el reconocimiento de la sede apostólica. ¿Eso qué significa? Tienen que pedir permiso a la Santa Sede, en concreto ¿a quién? A la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. ¿Y quién le pide permiso? ¿El sacerdote? No, la conferencia de obispos. Es decir, todos los obispos de un país. Todos los obispos de un país piensan que lo más oportuno es hacerle así, entonces se lo piden permiso a la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos en Roma. Y si la congregación les da el permiso, entonces y solo entonces ellos pueden instruir a los sacerdotes para que así se haga. Sin ese permiso de la Santa Sede, no lo pueden ordenar los obispos siquiera, menos un sacerdote. Es tomarse atribuciones que no le corresponden. ¿Te das cuenta? Dice, eso sí, que la forma se busque que sea una forma acorde con la idiosincrasia de los pueblos. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en este lado occidental del mundo, que acostumbramos saludarnos con un apretón de manos, por eso es la forma como lo hacemos. Pero en algunos países orientales, pensemos los católicos en China o en Corea del Sur o en Japón, ahí la forma cultural, social de saludarse es con una reverencia. Entonces, en esos países, el saludo de la paz, ellos no se dan un apretón de manos, ellos hacen una reverencia. ¿Te das cuenta? Según su idiosincrasia. Quizás, por ejemplo, una iglesia católica en la India, a lo mejor ahí tendría más sentido la forma esta parecida al Namaste. Pero aquí la forma es el apretón de manos. Y si se quiere cambiar, la conferencia de obispos se lo pide al Vaticano, y si la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos lo autoriza, entonces y solo entonces se hace. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en una gran cantidad de parroquias durante la pandemia? Lo que le da la gana a todo el mundo. ¿Está bien eso? Pues no, no está bien. Pero además, previendo situaciones como esta, las normas litúrgicas también son claras, porque esto es lo que dicen las rúbricas del misal, la rúbrica 128. Luego, si se juzga oportuno, el diácono o el sacerdote añade, dense fraternalmente la paz. Y vienen otras fórmulas para hacer esta invitación, ¿eh? Pero nada más puse una esta, porque lo que nos interesa es la rúbrica. Dense fraternalmente la paz. Y todos, según la costumbre del lugar, se dan la paz. El sacerdote da la paz al diácono o ministro. Todos, según la costumbre del lugar. ¿Desde cuándo la costumbre del lugar es el namaste? ¿Y desde cuándo la costumbre del lugar es el amor y paz de los hippies? La costumbre es el apretón de manos. Así es como debería ser. Pero lo importante en el tiempo de pandemia es lo que dice la rúbrica 128. Luego, si se juzga oportuno, el diácono o el sacerdote añade, dense fraternalmente la paz. Acuérdate que antes el sacerdote ya dijo que la paz sea con ustedes, y le contestamos, y con tu espíritu. Ya nos deseó la paz. Ya no es necesario que entre nosotros intercambiemos un saludo de paz, no es necesario. Entonces, en tiempo de pandemia, si no es oportuno que nos toquemos para no irnos a contagiar, entonces nos brincamos el saludo de la paz. Ya el sacerdote de todas maneras nos la deseó, y nosotros de regreso a él. Ahí está el misal. Si se juzga oportuno, oye, es que si se tocan se contagian. Ah, pues entonces no es oportuno. Entonces, si no es oportuno, te lo brincas. Lo que deberíamos estar haciendo, y los que saben de liturgia es lo que están haciendo en este tiempo de pandemia, es omitir el saludo de la paz entre los fieles. Las normas litúrgicas son claras, prevén esta situación por completo. La prevén por completo. Entonces, el hecho de que cada quien haga lo que quiera denota una tremenda ignorancia, porque ahí está, y en el misal que va leyendo el sacerdote, ahí está con todas sus letras. Que lo hacen con la buena intención de que los fieles sientan bonito, de que se desean la paz unos a otros. Pues sí, pero no es de buenas intenciones, es de hacer lo que se tiene que hacer. Ya está previsto por las normas litúrgicas qué hacer en estos casos. Se omite y punto. En lugar de inventar, porque fíjate otra vez, por hacer lo que no y por inventar lo que no, se empieza a adulterar el sentido de la misa. Entonces ahora salimos con el namaste o salimos con el de los hippies. ¿Te das cuenta de las aberraciones y los absurdos a los que se cae por cambiarle aquí, por cambiarle allá, cuando clarísimo dice qué hacer y qué no hacer? ¿Ves? Y pues aquí está. Recuerde el sacerdote que él es servidor de la Sagrada Liturgia y que a él no le está permitido agregar
quitar o cambiar algo por iniciativa propia en la celebración de la misa. No le está permitido cambiar algo. Entonces, así como no está permitido que le cambies, nosotros te bautizamos, tampoco está permitido que le cambies. Dense un saludo de paz haciéndose una reverencia con las manos juntas, al estilo namaste, al estilo hindú. En verdad que yo muchas veces me pregunto, ¿qué es tan difícil hacerlo si ahí dice? ¿Dónde está la dificultad de hacer las cosas que ahí dice? ¿No? Pongo todo esto a su consideración simplemente para sacar dos cosas. Uno, la primera, ¿no? Si acaso alguien que está viendo el programa fue bautizado por el padre Andrés Arango, sé que hay personas que ven este programa desde Phoenix en Arizona o desde Arizona o que estuvieron en Arizona. Si ustedes o sus hijos fueron bautizados por el padre Andrés Arango antes del 17 de junio de 2021, lo más probable es que no estén bautizados ni confirmados y quizás tampoco casados. Por favor, visiten la página de la diócesis de Phoenix, que creo que es mi deber también publicar aquí esta dirección, ¿verdad? Para que todo el mundo se la sepa y vayan aquí está, diócesis de Phoenix acerca del bautismo inválido, que aprovecho para recordar, no es el bautizo, es el bautismo. Sustantivo bautismo, verbo conjugado en presente de primera persona, bautizo. Yo te bautizo para conferirte el sacramento del bautismo. No es te invito al bautizo de mi hijo, es te invito al bautismo de mi hijo. No, yo doy pláticas para padrinos de bautizo, no es yo doy pláticas para padrinos de bautismo. Ajá, aprovecho porque luego a muchos se les olvida por ahí. Para los que están escuchando el podcast, acuérdense que pueden escuchar también el Club de los Búhos al día siguiente en podcast. La página de la diócesis de Phoenix acerca de esta situación del probable bautismo inválido es www.dphx.org/valid-baptisms signo de números FAQ, de Frequently Asked Questions. Aquí está en pantalla y si no, pues busca Bautismo Inválido Diócesis de Phoenix y vas a dar con esta página. Entonces, si alguien fue bautizado o su hijo fue bautizado por el padre Andrés Arango antes del 17 de junio de 2021, sepa que lo más probable es que no esté bautizado, ni confirmado y quizás tampoco casado. Visiten esta página para que sepan qué hacer o llamen por teléfono a la diócesis de Phoenix y pregunten para que los orienten y solucionen esto cuanto antes. Y el segundo propósito del programa, hablando de estos abusos litúrgicos en el bautismo y de estos abusos litúrgicos en el credo y de estos abusos litúrgicos en la salud de la paz, es resaltar la necesidad y la importancia de que sepamos liturgia todos. No se diga la necesidad de que los sacerdotes sean fieles a las indicaciones litúrgicas de la Iglesia, dado que ellos son servidores de la liturgia, no maestros de la liturgia para manipularla como quieran. No. Vamos a ver los últimos mensajes y saludos que nos han dejado por aquí. Y después tenemos a Delia de nuevo. ¿Es permitido comulgar 2 veces si estás en 2 celebraciones el mismo día? Sí, hasta 2. De hecho, puedes comulgar más de una vez, pero una tiene que ser por fuerza dentro de la Santa Misa, es lo que dice el código canónico. Una tiene que ser por fuerza en la Santa Misa. Saludos, Anthony, gracias por acompañarnos. Luego tenemos aquí a Isabel Cristina. Deseo saber las posturas y gestos con las manos durante la liturgia. ¿Dónde encuentro la información actualizada? La encuentras en las rúbricas del misal romano, ahí es donde están. Las rúbricas del misal romano van indicando parte por parte todas las posturas corporales, cuando nos sentamos, cuando de pie, cuando o sea, todo viene ahí en las rúbricas del misal romano. Digo, para el sacerdote viene hasta en qué momento eleva los ojos al cielo, por ejemplo, en la plegaria liturgia, en la oración litúrgica número 1, que es el canon romano, viene en qué momento el sacerdote eleva los ojos al cielo, todo viene ahí. Erika, forma parte del equipo de liturgia. Aquí se acostumbraba a pedir a cualquier persona del pueblo pasar a proclamar las lecturas y aún a la fecha en las que conformamos el equipo de liturgia no tenemos una preparación. Yo he buscado informarme por mi cuenta y me he dado cuenta que el padre altera algunas cosas. Pues no, realmente no es tarea para espontáneos ni para gente de buena voluntad.
es algo, o sea, otra vez estás proclamando la palabra viva de Dios. No estás leyendo textos de un libro, estás proclamando la palabra viva de Dios. Tienes que saber hacerlo. Donde saber hacerlo no es solamente saber leer en voz alta sin equivocarte, es saber leer en voz alta sabiendo entonar, sabiendo hacer las pausas, saber leer a una velocidad adecuada, es saber manejar el micrófono, pero además es conocer la escritura que estás leyendo, porque ¿cómo te atreves a pararte a leer de lo que no sabes? Entonces tienes también que saber de escritura, tienes que saber de liturgia. No es para espontáneos, no es para que, si no lo sabes hacer bien, porque es la palabra de Dios viva, si no la comunicas bien, no le estás haciendo un favor ni a Dios ni a los feligreses. Es gravísimo esto, entonces se necesita por fuerza una buena formación. Y pasar espontáneos es un error garrafal. El misal actual, ¿desde cuándo está en vigencia? Bueno, es que con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, por disposición del Papa San Pablo VI, comenzamos a usar el nuevo misal a partir de 1969. Y bueno, sí es universal, pero también entendiendo, el misal romano, o sea, es universal para los que celebramos empleando el rito romano. Porque para los que celebran empleando el rito ambrosiano, como la iglesia de Milán, pues ellos tienen su misal. Todos los ritos orientales tienen su misal, ¿verdad? El rito mozárabe tiene su misal. Entonces es universal para quienes celebramos el rito romano. Buenas noches, ¿se puede darle Eucaristía a alguien que lleva playera con demonios y calaveras? Pues es que lo que importa es la actitud del corazón, o sea, es una incoherencia que alguien se viste así para ir a la Santa Misa, pero no es un impedimento. Lo que importa es la actitud del corazón, pero sí, eso es un hábito pésimo vestirte así para ir a la Santa Misa, definitivamente que sí. Es una falta de respeto de parte del que comulga, ¿no? Después, Eva, nosotros como laicos, ¿qué podemos saber si vemos un abuso litúrgico? Bueno, ya con esta pregunta, en razón del tiempo, porque ya llevamos mucho tiempo, ya nos pasamos mucho de la transmisión, sé que hay muchas dudas, pero tenemos que poner un fin. Entonces, aquí, esta es la última pregunta, y es buena para cerrar el tema, definitivamente. Eva, ¿qué podemos hacer si vemos un abuso litúrgico? Lo primero, acercarnos al sacerdote y comentarlo. Ya lo he hablado en otras ocasiones, hay que llegar con él en buen plan, ¿no? No peleando, no retando, no desafiando, no cuestionando, sino bien preparados con el documento, ¿no? Todo está en internet, entonces puede uno llegar con el documento. Oiga, padre, ¿sabe que me quedé con una preocupación de lo que estamos haciendo en la misa? Es que veo que nosotros hacemos esto, pero veo que las normas son bien claras, dicen esto, y mira, este libro y este libro, aquí está que lo tenemos que hacer así. Entonces quería hacérselo saber. Si lo corrige, qué bueno. Si sigue y es algo grave y sigue, pues entonces aquí está. Fíjate lo que dice la ley de la iglesia al respecto. El Código de Derecho Canónico, en el canon 1417, parágrafo 1, al cual hace eco la instrucción Redención y Sacramento en el numeral 184, prescribe que cualquier católico, sea sacerdote, sea diácono, sea fiel laico, tiene derecho a exponer una queja por un abuso litúrgico ante el obispo diocesano o el ordinario competente que se le equipare en derecho, o ante la sede apostólica, es decir, el Vaticano, la Congregación para el Culto Divino, en virtud del primado del Romano Pontífice. Conviene, sin embargo, que en cuanto sea posible, la reclamación o queja sea expuesta primero al obispo diocesano, y aquí le subrayo yo, pero esto se haga siempre con veracidad y caridad. Y yo le agrego, como siempre agrego, y con respeto, siempre con caridad, siempre con amabilidad, porque el que llega en plan de pleito pone a los demás a la defensiva y eso rara vez funciona, casi nunca funciona. Y estamos ahí no para pelear, estamos para hacer una corrección cristiana, una corrección fraterna en bien de toda la iglesia. No es para ganarle, para demostrarle que esté equivocado, para exhibirlo, Dios nos libre, no. Es por el bien de toda la comunidad que pertenece a la Iglesia Católica, entonces tiene que celebrar como toda la Iglesia Católica, porque no es una iglesia satelital que celebra como quiere, tiene que celebrar como celebra la Iglesia Católica. Entonces la forma es esa, llegar, expresar esa preocupación, no una queja, no exponer una queja, funciona más compartir una preocupación que no hace caso, que es algo grave, pues se dirige uno al obispo en los mismos términos. Señor obispo, sabe que comparto con usted esta inquietud, esta preocupación, ya le expuse a mi párroco, las cosas persisten, esto es lo que se hace, yo aquí veo de los textos litúrgicos, a mi entender deberíamos hacer esto,
lo pongo en sus manos, gracias por su atención. Si el obispo toma cartas en el asunto, en ocasiones toman cartas en el asunto, bendito sea Dios. Si el párroco no hizo caso y el obispo no hizo caso, pero tú hiciste de manera respetuosa y caritativa lo que tú tenías que hacer, quédate en paz. Tú hiciste lo que a ti te tocaba. Y como he dicho en otras ocasiones, en todo caso, si nos incomodan, si nos irritan esos abusos litúrgicos, ofrezcámoselos a Dios en sacrificio en la Santa Misa y le saquemos de provecho ofreciéndole nuestra incomodidad a Dios en sacrificio, que es una cosa realmente grave, grave, y que nadie la corrige, pues entonces búscate otra parroquia, ¿no? Pues bien, amigos, gracias por su compañía. Hay muchos comentarios más, muchas preguntas más, pero hemos llegado, ya hemos rebasado el tiempo de este programa y les agradezco a todos su interés, el favor de su atención. Reciban toda la formación litúrgica que puedan. Vean ustedes la gran necesidad que hay al respecto. Además, no es tanto para no caer en abusos. Esa es la parte mecánica, que vean qué importante es. Y vean que sí, que un abuso puede caer en la parte teológica y hasta en la parte ontológica. En este caso, el sacramento ya no existió, como en el abuso del bautismo este. No es tanto saber las normas, hay que saberlas para hacerlo bien y no caer en estas situaciones que son de tanto riesgo en ocasiones. Hay que formarnos en la liturgia porque mientras más la entendamos, más conocemos la forma que le damos culto a Dios en la iglesia, y al mejor comprender cómo le estamos dando culto a Dios en la iglesia en la misa, al comprenderlo mejor, lo hacemos de una forma más rica, y definitivamente eso nos va acercando más y más y más a Dios, porque al comprender lo que hacemos, nuestra experiencia de Dios en la misa se vuelve cada vez más plena. Esa es la razón de estudiar liturgia. Para el sacerdote celebrar bien, para garantizar que para todos los feligreses es una verdadera y plena experiencia de Dios, sin adulteraciones que puedan aniquilarla, como aquí se aniquiló el sacramento del bautismo. Y para los fieles, saber liturgia nos ayuda a vivir la misa de una manera cada vez más comprensible y en consecuencia de una manera cada vez más plena. Y así nos relacionamos con Dios cada vez mejor. Ese es el objetivo. Gracias a todos por el favor de su atención. Dios mediante, nos vemos aquí la próxima semana. Apasionate por nuestra fe.